Saludos, saludos. Estamos nuevamente, como le habíamos prometido, grabando, transmitiendo una tercera parte acerca del tema de el rol que tienen los padres para con los hijos. En muchos países en estos días se están celebrando el Día de los Padres. Ya celebramos aquí en Estados Unidos el Día de los Padres. Y en países como República Dominicana y otros países, ahora en el mes de julio, se celebra el Día de los Padres. Y es importante que cada papá, cada familia sepa cuál es su papel, su rol en aras a educar, a disciplinar, a conducir a sus hijos por el camino del bien. Quiero conectar el tema de hoy con los temas pasados para que la persona que no han tenido la oportunidad de ver los temas anteriores tengan una idea general más o menos de qué es lo que estamos tratando de reflexionar acerca de estos temas. Entonces, hemos hablado de que el papá es el proveedor, que es el protector, es el que disciplina y es el que corrige. No es lo mismo disciplinar que corregir. Y hemos dicho cuál es el papel entonces de papá como proveedor, cuál es el papel del papá como protector. Hemos también señalado cuál es el papel del papá en el aspecto de disciplina y de corrección. Y en el último tema, que fue la segunda parte, hemos estado señalando lo que plantea bíblicamente el fundamento bíblico acerca de cómo hay que educar y corregir a los hijos, cómo hay que plantear. Y hemos dicho también que no se puede a un hijo corregirlo o castigarlo si tú no le has enseñado. Primero debe haber enseñado y luego poder corregirlo o castigarlo. ¿Qué significa? Que si tú no le has dado ningún patrón a seguir a los hijos, si se equivocan, tú no puedes maltratarlo. Y planteamos los fundamentos bíblicos sobre cuándo el papá tiene que coger la vara para entonces corregir a los hijos, ya no solamente con la palabra. Y mucha gente no está de acuerdo con esto, en el sentido de que no están de acuerdo con el planteamiento de que hay que corregir con la vara. Y hemos aclarado y hemos señalado con mucha claridad que no se puede corregir a un hijo o golpear. Una cosa es corregir a un hijo y disciplinarlo, y otra cosa es maltratarlo. Y hoy vamos a ver eso. Entonces vamos a ver también cómo corregir a los hijos. ¿Cuándo hay que corregir a los hijos? ¿Cuándo no hay que corregirlo? Y siempre que usted, hemos dicho también que siempre que usted le advierta a su hijo lo que le va a suceder una vez que ya dio las líneas a seguir, el patrón o la enseñanza de cómo lo que usted espera de él, si no se cumple entonces en su casa, entonces sí, ya en ese aspecto, si usted tiene que disciplinar con otros métodos que no solamente es hablando. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles de corregir y de educar a los hijos, de guiarlos por los diferentes patrones y métodos planteados en las diferentes áreas de la sociedad, de cómo ve los sistemas educativos, el gobierno, de cómo ven ellos, de la manera que para la sociedad es idónea de criar a los hijos. Y es un poquito una lucha con los padres y los hijos, el cómo hay que educarlos a partir de los valores que deberían funcionar en la familia, pero que son un poco cuesta arriba cuando se hace un contraste entre lo que la sociedad plantea y lo que plantea entonces los valores familiares en sentido general. Hay valores familiares que realmente específicamente no están 100% acorde con los valores planteados socialmente, y eso hace que hoy día haya un problema serio en el asunto de educación y corrección, y mucha gente confunde lo que es la educación de los hijos con lo que es la formación de los hijos, y esos son otros temas y son diferentes. Y hoy quiero abordar también la tercera parte de lo que significa corregir a los hijos. El hecho de que tú tengas hijos que estén
bien en la universidad o en el colegio, en la escuela, el hecho de que tú tengas hijos que te respeten a ti no quiere decir que tengan disciplina. Eso hay que tenerlo bien claro. El hecho de que tus hijos tengan ciertos patrones a seguir porque siguen lo que hay en la casa, no significa que tienen disciplina. Y el tema de la disciplina, en muchos aspectos, hay que verlo no solamente de la dimensión de lo que tú aprendiste y lo que tú enseñas, sino de lo que es lo correcto hablar y de lo que es lo correcto hacer. No solamente en tu casa, sino también en la sociedad en sentido general. Y quiero leer el Génesis que plantea Dios, porque hemos planteado también todo lo que es la corrección de los hijos, la disciplina de los hijos desde el punto de vista de lo que la palabra plantea. Entonces queremos ir al Génesis en el capítulo 18, verso 19 siguiente, dice así: lo he escogido para que instruyan a los hijos, a sus casas y a sus sucesores, a mantenerse en el camino del Señor, participando de la justicia y del derecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que hemos planteado, lo hemos planteado con el fundamento bíblico, porque entendemos, yo particularmente entiendo, que toda la manera de cómo tú regirte, cómo tú caminar en la sociedad, puede encontrarlo en la palabra de Dios. Entonces, hoy día hemos señalado también que muchos padres no saben cómo corregir a sus hijos porque están buscando patrones de lo que la sociedad plantea, y muchas sociedades, no vamos a decir que están equivocadas en el camino hacia donde están llevando a los hijos, pero la forma en que quieren que tú críes los hijos, realmente hace falta mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque a los hijos se les está enseñando hoy día de que no necesitan temor de Dios para ser exitosos, para salir para adelante, para muchas cosas en la sociedad. Y es una falsedad. Es una falsedad porque incluso la mayoría de las sociedades, para no decir todo en sentido general, de los países, culturalmente hablando, moralmente hablando y en sentido general, la mayoría de sus leyes o constitución se basan en los principios que nosotros como cristianos adoptamos y seguimos. O sea, parten de los mandamientos para poder regirse. Entonces, cuando planteamos los fundamentos bíblicos de cómo criar a los hijos, estamos totalmente de acuerdo y ayudando un poco a lo que es la sociedad en sentido general, hablando de los sistemas educativos planteados por el gobierno, de cómo corregir y cómo criar a los hijos. Pero los métodos de educación que se están utilizando hoy día, se le está dejando saber a los hijos que no se necesita a Dios. Incluso muchas sociedades han sacado de sus métodos educativos, de su currículo educativo, lo que es todo palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y ustedes saben eso, en muchos países ya eso lo han sacado de las escuelas, porque entienden que no es necesario hablar de religión ni de nada que tenga que ver con esto para que los hijos sean exitosos. Porque lo único que se le está enseñando es que tú puedes salir para adelante. Y estamos en un sentido equivocado. Entonces, ¿cuál es una de las maneras de educar a los hijos? Y la autoridad que Dios da se la da primero al hombre, de cómo hay que corregir y cómo hay que educar a los hijos, cómo hay que disciplinarlos. Y en la última parte señalamos en el capítulo 2 que trabajamos de que corregir a los hijos no era una tarea fácil, pero que había que corregirlo o disciplinarlo en dos sentidos. El primero era en la parte espiritual y en la parte humana, que tiene que ver con la parte material. Y cuando dijimos disciplinarlo o corregirlo o castigarlo, estábamos hablando de que a los hijos hay que corregirlo no siempre con golpe, no siempre con maltrato, sino que al hijo, si usted quiere ponerle un método disciplinario de castigo, vamos a quitarle materialmente algo que le guste, la televisión, el teléfono, y dijimos que si usted le dijo en las instrucciones a seguir a los hijos de que es necesario que siga estas instrucciones, si no pasa esto, tú lo vas a corregir de esta manera, de aquello o aquella, al que sea que tú hayas planteado, ya lo dijimos en la clase pasada, cuáles son los métodos. Y entonces
faltan a esas reglas que ya tú pusiste en la casa, entonces no lo amenaces nada más. O sea, no nada más le diga que lo va a hacer y no lo haga. Si tú le dijiste que el teléfono se lo va a quitar por 5 meses, no se lo quite por un mes. Quítaselo por 5 meses. ¿Por qué? La próxima vez, cuando tú le digas que se lo va a quitar por 5 meses, él lo va a volver a hacer porque entiende. No, cuando yo lo hice, él me dijo que 5 meses y el mes ya me lo dio de vuelta. A veces porque intervienen los otros muchachos, si tú tienes otros hijos, a veces porque la mamá interviene, y hemos dicho que no hemos tocado nada de lo que tiene que ver con el papel de la mamá en el aspecto de la crianza de los hijos, la corrección y la disciplina. Estamos hablando solamente del papel del papá. Ya luego vamos a abrir un tema del papel que tiene la mamá también en ese sentido, en la corrección de los hijos y en la disciplina. Entonces dijimos, por ejemplo, que una de las maneras de disciplinarlo era espiritualmente, y que no íbamos a disciplinar, no íbamos a corregir los hijos espiritualmente solamente poniéndole castigo. Por ejemplo, hay padres que le ponen como castigo a los hijos que van a ir a la iglesia o que van a hacer el rosario, que tienen que hacer rosario de rodillas todos los días. Cuando tú le pones de castigo a un hijo el que tiene que hacer el rosario diario y que lo tiene que hacer de rodillas, estamos poniendo un ejemplo con el rosario, puede ser cualquier otro cosas espiritual. Cuando tú le pones eso como castigo al hijo, entonces tú le estás haciendo un daño espiritual, en el sentido de que luego, cuando el hijo crece, como no tiene mucho conocimiento de la vida espiritual, y el único conocimiento que tiene, o la única noción que tiene, tú se la dañaste, en el sentido de que tú le impusiste castigo con lo espiritual. Nunca se pone castigo espiritual a los hijos, obligándole a hacer cosas espirituales. Usted vaya a misa todos los domingos a las 8 de la mañana cuando ella está acostumbrado a ir a las 9 o a las 10. Esos castigos no son buenos, porque entonces eso crea un sentimiento de que todo lo que tiene que ver con Dios es algo que lastima, es un castigo. Entonces es un problema serio poner a los hijos de castigo, ponerle algo espiritual. Hay gente que también le pone como castigo a los hijos quitarle de ir a una actividad que tienen en la iglesia. Ah, tú tenías el grupo de los jóvenes. Por un mes tú no vas a volver al grupo de los jóvenes. Entonces tú le estás diciendo al hijo que no es tan importante eso que hace espiritualmente y que tú se lo vas a quitar como castigo. Nunca le quite algo espiritual a los hijos para implantar tu autoridad y para ponerlo en disciplina. No use las cosas espirituales para castigar a tus hijos. Es un error, y yo he hablado con muchas personas que los padres lo han castigado con eso y luego ven la religión como algo, como una carga. O sea, no quieren nada que ver con la religión porque los padres lo castigaron duro. Yo he tenido amigos y jefes de trabajo que son españoles, y los castigos que imponen en España, para ponerte un caso, en muchos lugares de España, es una vida espiritual o religión impuesta a la fuerza, y eso hace que los hijos crezcan y después de lo único que no quieren saber en la vida es nada que tenga que ver con cristianismo ni religión, porque se lo impusieron a la fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a educarlo y a corregirlo y a disciplinarlo espiritualmente? Lo primero es no quitarle las cosas espirituales ni obligarlo a hacer cosas espirituales a la fuerza. Que tú vayas a misa todos los días, después que lleguemos de misa tú vas a venir a hacer rosario obligado. No, eso no se puede. O sí tú lo puedes hacer, pero ese es el peor método para tú corregir a los hijos. Número 3, hay una manera de corregirlo espiritualmente que es la más eficaz. No solamente apele a los castigos físicos cuando tú vayas a educar a los hijos, también apela a la parte emocional y de conocimiento, psicológica del hijo. ¿Por qué? Cuando tú le dices a un hijo, por ejemplo, para mencionarte un caso de las cosas materiales, cuando tú le quitas al hijo algo que le gusta ver la televisión, y tú le dices, no hay televisión por un mes en el cuarto, tú le estás apelando a su conciencia. Lo mismo espiritualmente, apela a la conciencia de él con esto, con la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios. Por eso es importante que el papá sepa de la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios y con la Biblia dile qué dice la palabra de Dios que está mal,
que por qué tú lo estás corrigiendo y por qué está mal, porque la palabra de Dios lo dice. Y no se lo diga de cabeza, ve al texto y dile, mira, la palabra de Dios dice en este texto que lo que tú hiciste está bien mal. Y puede ser que en el momento el hijo no entienda nada y que tampoco le ponga mucho caso, pero tú estás apelando a su conciencia, y en su conciencia, aparte que Dios está haciendo siempre su trabajo, él se va a sentar a pensar, yo estoy ofendiendo a Dios, estoy haciendo algo seriamente feo en contra de Dios, y eso va a apelar a la conciencia del hijo. Siempre utiliza la palabra de Dios en el aspecto espiritual cuando tú vayas a corregir a los hijos. El por qué no lo debe hacer. Si tú eres cristiano, el por qué no lo debe hacer, porque tú cumples lo que la palabra dice, pero ve y muestra la palabra. Por eso dijimos la palabra que leímos hace día en Deuteronomio, y la que leímos también en Mateo, y la que leímos en 2 Timoteo, lo que Pablo le decía a su hijito Timoteo, su hijo espiritual, cómo había que educar y cuándo había que hablar de la palabra de Dios en la casa. Siempre, al levantarse, al acostarse, en el desayuno, después del desayuno, en la comida, en toda hora hablar de la palabra de Dios, porque tiene que saber el hijo lo que pasa cuando se incumple algo de lo que Dios tiene para él. Entonces, en este aspecto, eso es importante que el papá sepa de esto. Hemos señalado, y quiero conectar esto de hoy también con algo que hemos señalado. Es un problema serio hoy día lo que enfrentamos, porque muchos padres no tienen ningún método, libros, para decir natural, por ahí afuera, de cómo educar a los hijos, y eso no se aprende tan fácil en una universidad ni en una escuela, pero tampoco saben de la palabra de Dios para educar a los hijos. Muchos padres no lo saben. Muchos de ustedes tal vez que están conectados sí, pero muchos padres no tienen idea espiritual de cómo educar a los hijos, y materialmente no tienen métodos eficaces para educarlos. Y entonces eso produce que el papá, como decíamos al principio, sepa más de muchas cosas, sepa más de deporte, sepa más de otra cosa que de la necesidad de sus hijos. En el caso de la vida sexual del hijo, de las necesidades biológicas sexuales que tiene el hijo, y que van poco a poco, aunque él no quiera o aunque sea algo que no se mencione en la casa, el hijo va a ir sabiéndolo. ¿Por qué? Porque la sociedad, hoy día las universidades, las escuelas hablan de esos temas abiertamente. En la internet hay mucha información abiertamente de eso, y el que tiene que estar más educado acerca de esos temas que son necesidades básicas de tus hijos son los padres. Eres tú que tienes que estar educado. Porque si no, lo va a educar otra persona que no tiene los valores que tú tienes, y entonces el hijo lo que se va a perder en cuanto a lo que debería hacerse correctamente y de lo que se está haciendo porque la sociedad lo dice. O sea, lo que te quiero decir con esto es que tú tienes que ir un paso adelante de tu hijo. Hemos señalado, el hijo debería ver a su papá como una fuente siempre donde vaya a buscar. O sea, crear confianza en los hijos, hablar de los temas seriamente, con seriedad, con autoridad y con claridad, produce que el hijo no busque información fuera, sino que busque información, pero que tú tengas la información correcta. Aquí no se está hablando de la opinión que tiene el papá, porque el papá puede tener una opinión errada, y la mamá, y yo tal vez. Se trata de que el papá y la mamá tengan la información correcta, la información que debe saber el hijo para enfrentar lo que viene de afuera, que mucho. Entonces eso es importante. Entonces, corregir y disciplinar a los hijos correctamente va a requerir de muchos esfuerzos, de sabiduría, y también va a requerir de conocimiento suficiente para que los hijos tengan la información correcta y realmente podamos crear una generación de hombres y mujeres sanos, de hombres y mujeres santos, de hombres y mujeres fuertes, de hombres y mujeres que no se depriman por cualquier cosa. Entonces, cuando el hijo necesita una motivación, ¿dónde va a ir? No vaya a buscar un libro de motivación ni una película de motivación. Tienen al papá que lo va a motivar, porque el papá sabe la necesidad que tiene el hijo. Siéntate y explícale al hijo los valores que tú esperas, los valores que hay que cultivar. Siéntate y explícale al hijo, pero no una vez. Hoy educar a los hijos puede ser una tarea bien difícil, como lo dijimos al principio. Esto no se trata de sentarse una noche y un día. Un muchacho o una muchacha, cualquiera, una persona, para estudiar medicina, no va a la universidad y en 6 meses se gradúa y se fue, y ya sabe operar, y ya sabe
por un tratamiento médico. ¿Toma cuánto? Años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, 15 años, 20. Cuando te digo todos esos años porque hay que hacer especialidad y seguir preparándose, seguir preparándose. Asimismo la educación de los hijos en el sentido de la disciplina y de la formación. ¿Por qué? Porque toma tiempo y años, y como muchos padres no tienen tiempo hoy día, entonces es importante que tú sepas que te va a requerir de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de años de trabajo. Años de trabajo. Desde que el niño comienza a crecer, entonces tú vas a comenzar a trabajar en él, pero te va a tomar mucho tiempo y tú tienes que mantenerte firme, aunque a veces el hijo no quiera que hablen del tema, y muchos hijos hoy día sacan la espada, como yo digo, y es de un acto de rebeldía porque no quiere que le hablen de nada. Síguele hablando, síguele hablando, síguele hablando, porque va a llegar el momento que esas semillas que son bien sembradas, ese cimiento que está bien sembrado, cuando necesiten sacar fuerza de afuera, van a recordarse de esa semilla que se les sembró desde que estaban en la etapa de niñez o de adolescencia o de juventud en la casa, porque tuvieron papás que se sentaron y le explicaron la cosa y lo educaron y lo formaron para que sean hijos que aprendan realmente a enfrentar la vida, no desde el punto de vista de lo que plantean muchas personas de afuera, que no tienen esos valores que tú y yo entendemos, sino desde el punto de vista de lo que es el temor de Dios, de lo que plantea la palabra y de lo que plantea la sociedad, en el sentido de principios y valores que rijan una sociedad que vaya a un mejor camino. Entonces, es importante que tengamos estas notas bien claras. Y un aspecto importante que voy a señalar ya para terminar. En el aspecto de corrección de los hijos, los padres tienen que tener mucho cuidado con el aspecto ira, porque muchos padres corrigen a sus hijos con ira. No solamente cuando digo corregir, hablo también de disciplinar, y disciplinan a sus hijos con ira. Eso es bien peligroso, porque en el aspecto en el momento de corregir a los hijos con ira, puede haber algo que se llama maldecir a los hijos. Y la maldición de un papá o de una mamá a un hijo, eso realmente se realiza en los hijos, porque el papá es una autoridad dada por Dios a los hijos, y cuando el papá no mide las palabras que va a decir a los hijos, le puede hacer un gran daño. Le digo esto porque yo he trabajado con muchas personas, tengo muchos hijos espirituales en el tiempo que he trabajado, más de 20 años, con muchos jóvenes, con personas adultas y esto, que han sido maldecidos por sus padres y han vivido tiempos horribles de su vida, porque los papás lo maldijeron con palabras feas, ofensivas, palabras como tú no sirves, tú no das para nada, tú todo lo haces mal, así como tú vas a terminar grave, lo maldicen económicamente, tú nunca vas a tener nada, y lo maltratan no solamente físicamente, sino verbalmente también. Y hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes desatar maldiciones en tus hijos en el aspecto de la educación, cuando tú no mides el estado de ira o la temperatura, como decimos, que tú tienes en el momento de corregir. Es importante que tú nunca dejes que tus hijos hagan que tú te pases del límite de, como yo digo, del encalorarte cuando tú vas a corregir. A veces hay hijos que realmente por ciertas circunstancias hace que los padres se descontrolen, pero tú tienes que saber algo. Tú eres el papá y tú tienes el control. No puedes dejar que el hijo te descontrole. No puedes dejar, que tú porque no sabes, los muchachos son, el hijo mío, esa hija mía, ese es fuerte, pero tú eres el papá. Tienes que mantener el control, porque en el momento que tú pierdes el control, entonces también pierdes nociones de lo que significa la disciplina, y puede, en vez de corregir a tus hijos y disciplinarlos, lo puede maldecir. Y los hijos, tener cuidado con la palabra, porque las maldiciones llegan cuando es del papá y de otra gente, pero más se llegan a esos hijos cuando son los papás que maldicen. Hay mucha gente que este tema habría que hablarlo con mucha
detalle. El tema no son las maldiciones. Ya este es un tema de liberación que hemos trabajado con mucha gente y que cada rato piden, vamos a ver si se haga un retiro para liberar, porque hemos hecho retiro y hay tanta gente que se libera de este tipo de cadenas y ataduras que trae, de predicciones y maldiciones, que son sus propios padres en el afán de corregir sin medir el momento en el que se va a corregir y el lugar donde se va a corregir. Lo que hacen es daño a los hijos, y esos daños hay que tratar. Vamos a leer lo que dice Efesios. ¿Qué va a decir Efesios en el capítulo 6:4? ¿Qué dice Efesios 6:4? Va a decir entonces, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. ¿Y qué va a decir en el verso 4? Padre, no irriten a sus hijos, edúquenlo más bien en la disciplina e instrúyalo en el amor de Dios. Cuando dice Pablo a los efesios, no irriten a sus hijos, es que a veces los padres corrigen de tal manera a los hijos que en vez de educarlos lo que lo hacen es irritar. Cuando decimos irritar es que los hijos lo enfrentan. Entonces, cuando un hijo te está enfrentando es porque tu método de educación no está funcionando. Entonces, hay muchos padres que educan a sus hijos y no es necesario ni golpearlo, ni usar la fuerza, ni la vara. Porque ya en la casa, es lo que he repetido muchas veces, se ha dicho lo que hay que hacer y no hay que decirlo muchas veces. El hijo sabe lo que hay que hacer y cómo que hay que hacerlo. Entonces, hay gente que el otro día, en otros temas, por ejemplo, que mencionamos que hay que, si se merecen 2 correazos, hacerlo. Pero hay muchos hijos que no merecen ni un correazo. No hay que darlo. Porque se han plantado semillas fuertes en esos hijos y no hay necesidad de que haya que recurrir a la violencia. Entonces, la palabra está diciendo cómo corregirlo para que no llevemos a la violencia. Porque a veces lo que hacemos es que desesperamos a los hijos con la forma como se corrige. Como un papá que es un alcohólico y que siempre llega borracho y estrellando cosas, va a corregir el hijo un día que llega tarde. Entonces, tú como papá, es lo que decimos, tú tienes que ser la fuente, tienes que ser el modelo para que cuando tus hijos, tú quieras corregirlo, papás realmente vean que quien lo está corrigiendo es una persona que realmente es el que tiene la autoridad para hacerlo. Pero muchos padres no tienen autoridad para hacerlo porque hacen cosas peores que sus hijos. Y entonces, la palabra de Dios dice que Satanás no puede echar a Satanás. Un demonio no puede echar a un demonio. Entonces, tú que haces cosas malas no puedes exigirle a tus hijos que hagan lo mejor. Aunque los hijos no deberían hacer lo malo que ven, pero tú eres una fuente. Y esa fuente, los hijos son como una esponja. Lo que tú haces, más habla lo que tú haces que lo que tú dices. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con dentro de la corrección con los hijos, maldecir a los hijos. Eso hay que tener mucho cuidado porque muchos hijos que incluso están ahora viendo este video o lo van a ver en estos días, porque va a estar en las redes sociales, en YouTube y va a estar ahí en Facebook. Ven esto y saben de lo que estoy hablando porque han pasado muchos años de su vida y ya son personas adultos con hijos y todavía no han sanado esa maldición que su papá le echó cuando eran pequeños. Porque lo maltrató y lo maldijo y se quedaron con ese dolor. Y muchos de los dolores y traumas que tienen los hijos son de comparaciones con cosas feas que los papás le hicieron en el pasado cuando eran adolescentes. ¿Cuántas personas tenemos que orar cada vez? Porque tienen problemas serios que vivieron en su adolescencia de heridas que le causaron su propio padre con palabras que lo maldijeron. Entonces hay que tener mucho cuidado en la corrección y la disciplina con maldecir a los hijos. No hay que llegar al límite de maldecir. Lo que hay que poner cosas claras y poner el ejemplo. Entonces, entre la disciplina está corregir con la palabra, enseñar primero para luego después exigir. Y tú que nunca has enseñado, ¿cómo vas a exigir después? Entonces es muy fácil querer exigir cuando no se ha enseñado. Si tú no sabes, tenemos mucha información para ayudarte a que aprenda cómo corregir a los hijos. Tenemos 3 ya sesiones, reflexiones ahí en internet que te van a enseñar con la palabra de Dios, qué dice la palabra, cuáles son los métodos de corrección para los hijos
para que le dé disciplina. Esto es para todo. Aunque tú no seas una persona que viva de la fe, que practique la fe cristiana, que viva metido en la iglesia, que no sepa el Santo Rosario, esto también es para ti, porque la Biblia tú lo puedes ver desde un punto hoy día, desde un manual de educación para tus hijos, no específicamente desde el punto de vista de la religión, como porque hay gente que son escépticas y dice que todo eso es una estafa y la religión, no. Velo desde el punto de vista del tema de que personas como Pablo plantean temas específicos y claros de cómo criar a los hijos, y Pablo no era una persona que era cristiano y de fe, incluso Pablo era un perseguidor de los cristianos. Cómo Pablo entiende ahora y habla a las comunidades de cómo criar a los hijos, porque él, en el temor de Dios, en la enseñanza de lo que Dios le mostró a través de la revelación, pudo aprender y ver cuál era el método mejor de criar a los hijos. Si tú finalmente tienes tus hijos grandes y no has hecho un buen trabajo, todavía tú estás a tiempo. Todavía está a tiempo. Todavía tú puedes hacer cosas extraordinarias. Si tú, ya tus hijos se fueron de la casa, todavía tú tienes algo que hacer. Tú tienes nietos. Si tú no tienes hijos biológicos ni natural, pues igual que yo, tú tienes muchos hijos espirituales. En el pasar de los años, en las etapas de mi vida que he vivido, por más de 20 años trabajando con jóvenes, con adolescentes, con personas adultas, he visto y he vivido experiencias extraordinarias con muchos hijos espirituales que tenemos y que trabajamos siempre con ellos, ayudando en ese sentido. Y la experiencia que tenemos son muchas para compartir, muchas, y que podemos compartirla con ustedes poco a poco para que vayan tomando nota de lo que ustedes entienden que son importantes, que pueden aplicar en su familia y que pueden servirle para encaminar a sus hijos un poquito más que lo que han hecho, un paso más. Le deseamos de todo corazón a Dios que bendiga a todas las familias que se mantienen siempre tratando de dar lo mejor por sus hijos, y pedimos a ustedes que oren por nosotros para nosotros poder seguir llevando palabras e informaciones que le puedan servir no solamente a ustedes, a otras personas que lo necesitan y que, como nosotros decimos, a veces están hasta aquí con los hijos. Y una manera de tú poder ayudarnos y orar por nosotros también es compartiendo estas informaciones con otras personas, que se suscriban a la página y que se suscriban al canal Mi Padre es Rey Isaac Rodríguez, porque eso va a permitir, no sé si tú sabes que las redes sociales tienen ciertos patrones de seguimiento, no solamente poner un video, sino que los que administran las páginas sociales, no nosotros, sino las redes sociales, perdón, exigen cierta cosa para permitirte que tú sigas poniendo videos y cosas. Tanto la calidad como la constancia de los videos necesitan de que la persona le ponga like. Si no te gusta, no le ponga like, pero si te gustó, ponle un like, y si tú aprendiste algo, compártelo con otro, porque eso me va a ayudar a mí. Si todos los videos que yo pongo, tú le pones like, yo creo que todo tan bueno, y puede ser que haya muchas cosas que yo tenga que mejorar, y entonces es importante que mejoremos, porque eso va a permitir que las redes sociales nos permitan poner más videos. Por eso es importante que tú no solamente te suscribas, sino que pongas el like y también que lo compartas con otros también, para que pueda crecer la comunidad, y eso permita que los administradores de las redes sociales nos dejen publicar más cosas ahí para que son importantes para ustedes. De manera que si tú no te has suscrito en mi canal, Mi Padre es Rey Isaac Rodríguez, ve a YouTube y hazlo. Y también hazlo aquí en la página de Facebook. Y si tú tienes algún comentario o tienes alguna persona que tú quieres que nosotros ayudemos, también escribe en los comentarios debajo. Ahí tú puedes poner mi nombre fulano de tal, Isaac, mi número es tal, por favor escríbeme o llámame. A veces me toma tiempo porque muchas personas me escriben, pero seguro que te contestamos para atrás y te contactamos, y también si hay algo que podemos hacer por ti, puedes contar con eso y con mucho gusto vamos a poder ayudar. No solamente soy yo, son muchas personas que trabajamos juntos en esta dirección para poder ayudar a muchos padres, a muchas familias a que mejoren en el sentido de la crianza de sus hijos. Y tenemos no solamente temas de esto, sino tenemos temas espirituales, tenemos temas de formación de pareja, tenemos temas de todo lo que tiene que ver con el propósito que los hijos y las personas necesitan saber sobre los dones y los carismas, de cómo descubrir todo esto, los dones y los carismas,
de cómo trabajar y entender la palabra de Dios, cómo leer la Biblia. Hay muchos temas que nosotros tenemos que vamos a ir compartiendo poco a poco, temas acerca de liturgia, de la Eucaristía, temas acerca de lo que es el infierno, el purgatorio, temas acerca de lo que es el cielo, la eternidad, la muerte. Hay muchos temas que tenemos y que mucha gente no es que tenemos la verdad absoluta de todo, porque hay mucho más que aprender, pero hay mucha información que hemos aprendido en muchos años de experiencia y de estudio que también queremos compartirlo con ustedes, y eso va a ayudar a que sigamos creciendo y que no solamente aprendan ustedes, sino que aprendan también la persona con la que ustedes comparten. Un abrazo grande, esperamos en el nombre de Jesús que llegue la bendición a ustedes y su familia y que haya mucha paz y sobre todo salud para cada uno de ustedes que se mantienen conectados. Un abrazo grande y gracias por estar con nosotros y por haberse quedado hasta el final.